Hola, buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Tengo una pregunta. ¿Esta capacitación es solo para directivos o también para los que estamos concursando para docentes? Mi profe, estas Es clases para que tienen, todos, a pesar que el sí, módulo es para todos los que complejo, están en el tienen que ser grupo. Qué todos. pena a veces. Lo que pasa es que quiero aclarar algo. Vamos a tener tal vez una sesión más de profundización solamente con las personas que van a presentar el concurso para estos cargos, ¿sí? Pero entonces se les va a avisar, obviamente, a cada uno de manera individual. Sí, muchas gracias Liliana por la aclaración. Nuevamente muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión en vivo número 2 del módulo directivos. Recordemos que estamos en el módulo número 2 directivos de la preparación para el concurso docente organizada por INSECAD y Saga Consultores, quienes están orientando este curso para la preparación del concurso docente. A pesar de que el módulo se llama módulo directivo, el objetivo es que todos participen, al menos en estas sesiones que se están organizando el día de ayer y el día de hoy, porque hay información muy valiosa que les puede servir a todos los integrantes del grupo, todos los que se están preparando, teniendo en cuenta de que las preguntas también van orientadas a que ustedes conozcan sobre toda la temática a presentarse. Entonces, hay preguntas muy relacionadas sobre conocimientos que deben de tener en cuanto a la parte directiva, teniendo en cuenta también de que toda esa orientación de los directivos debe ser conocida por todo el equipo. Entonces, es un valor agregado que tienen los docentes y a pesar de no estar preparados para esa parte directiva, también van a tener esa información. Para los que no nos acompañaron el día de ayer en la sesión número 1 de este módulo, pues recordarles que quien les habla es Bexy Caterina Muñoz García, magíster en gestión e innovación de instituciones educativas, rectora de institución no oficial, con 20 años de experiencia en el sector educativo. El objetivo es compartir con ustedes la información del módulo, pero también guiarlos a través de la experiencia para que sea más didáctico y más dinámico el aprendizaje y la apropiación de todas estas resoluciones y de todas estas temáticas legales de las cuales ustedes deben conocer para el concurso. Estamos haciendo la retroalimentación de la resolución número 09317 del 3 de mayo de 2016, donde esta resolución adopta e incorpora el manual de funciones. Este manual es el manual donde aparecen los requisitos y las competencias para los cargos de los directivos docentes del Sistema Especial de Carrera Docente. Ayer hicimos un repaso y una retroalimentación de todas las funciones, de todos los procesos que deben conocer los directivos docentes y los docentes. En este manual aparecen las competencias, los requisitos, cuáles son los antecedentes, aparecen también cuáles son los conocimientos que se deben de tener para poder cumplir con todo lo que este manual de funciones nos está requiriendo a través del Ministerio de Educación Nacional. El objetivo de hoy es, de los momentos del módulo de hoy, es terminar de realizar esta retroalimentación con unos puntos que quedaron pendientes puntualmente para todos los docentes. Ayer hicimos énfasis en todo lo que tenía que ver con todo lo de la parte de los directivos, específicamente el rector, y hoy vamos a hacer énfasis también en algunos puntos que tienen que ver con el docente. El otro momento que vamos a tener en esta sesión va a ser profundizar sobre la ley 1620 del 2013, con algunos casos y estudios de casos pues, que ponen a las solicitudes realizadas, profundizar un poco en el tipo de pregunta, cómo están planteadas, cómo identificar esa respuesta y que ustedes conozcan un poco más de ese contexto real de las instituciones educativas. Las competencias comportamentales que piden para, en este caso, en esta resolución, para los directivos, tenemos la competencia de liderazgo y motivación al logro. Esta es una de las competencias que debemos tener presentes. Que la persona que ejerce estos cargos y que están ya con el mérito de haber ganado el concurso docente debe mostrar un liderazgo y una motivación.
También la sensibilidad, tener esa empatía y esa capacidad de reconocer en el otro lo que se va presentando. La comunicación asertiva, que es uno de los puntos más importantes a tener presente. Esa comunicación asertiva es una de las competencias comportamentales que las preguntas están analizando. En el momento en que se están dando respuesta a todas estas preguntas del concurso docente, eso es lo que nos están evaluando. Están evaluando en cada una de las respuestas si mostramos la persona tiene rasgos de liderazgo, qué tan sensible es frente a las situaciones que se presentan, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, que es algo pues de las cosas más difíciles de encontrar, un adecuado trabajo en equipo, la negociación y la mediación. Entonces esas son competencias comportamentales que están implícitas en las preguntas. Funciones esenciales para los docentes. Esta fue una parte que quedó pendiente de retroalimentar en la resolución, ya específicamente para el docente. Entonces, el docente apoya la formulación, revisión y actualización del proyecto educativo institucional PI, del plan operativo anual, también conocido como plan de acción, del plan de mejoramiento institucional y del sistema de evaluación institucional. Es decir, el docente, una de sus funciones es conocer estos documentos y apoyar en esos procesos, tanto del PI como del sistema institucional de evaluación. Domina la conceptualización del mejoramiento institucional como la ruta para el mejoramiento institucional. Guía 34. Ayer les hacía mención de esta guía, que es muy importante que ustedes la descarguen. Esta guía ustedes la pueden escribir en Google, guía 34, y les va a aparecer de la autoevaluación al mejoramiento, mejoramiento institucional. Y esa guía aparece todo lo que tiene que ver con autoevaluación, plan de mejoramiento, plan de acción, y es un instrumento muy valioso para los docentes y para los directivos docentes. Es importante que se domine esa conceptualización, es decir, que ustedes conozcan cuál es la diferencia entre una autoevaluación, un plan de mejoramiento, un plan de acción. Para las personas que están en este curso, que son docentes, en algún momento durante el año lectivo, en las instituciones educativas se realiza la autoevaluación, siempre una vez al año. Entonces, si ustedes han participado de este momento, ya tienen un bagaje, ya conocen cuáles son los componentes de la guía que se trabajan y que teniendo en cuenta esa autoevaluación institucional es que se realiza el plan de mejoramiento y posteriormente el plan de acción. Participa en los planes de mejoramiento, sustentando desde los estándares básicos de competencias las necesidades del contexto y la comunidad, los objetivos descritos en el PI, la institución y los proyectos pedagógicos de área y transversales. Reconoce y comprende los estándares básicos de competencias y otros referentes de calidad. Eso es lo que deben conocer como docentes, los referentes de calidad, las competencias que puedan estar contextualizados con la institución educativa. Conocimiento sobre pedagogía y teoría educativa. También hay muchas personas que aplican para el concurso por ser profesionales, pero no todos tienen un conocimiento sobre pedagogía. Es ahí donde hay que estudiar sobre estos temas para ir teniendo el conocimiento de esta teoría educativa, en particular lo relacionado con enfoques comunicativos y construcción del conocimiento. Conocimientos básicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje propios de su cargo. Debemos pues conocer, que es lo ideal, ¿no? No siempre pasa. Muchas veces el perfil para el que concursamos es muy distinto al que realmente nos asignan en el momento de ganar el concurso. Pero el objetivo principal es tener ese conocimiento básico para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tener un uso de herramientas tecnológicas, por lo menos básico. Tener conocimiento y habilidades para organizar y ejecutar diferentes metodologías y estrategias didácticas. Demostrar conocimiento y destrezas necesarias para desarrollar procesos didácticos de acuerdo con los ejes pedagógicos que orientan. Otras funciones son participar en la construcción de acuerdos de convivencia. Como ayer también hacíamos esa reflexión, el tema de la convivencia escolar es un tema que está en ese momento está muy enfocado el Ministerio de Educación Nacional hacia la convivencia escolar. Entonces es una de las cosas que
que están muy presentes en el tema del concurso y están muy presentes también en el momento de las entrevistas y de todo lo que se vaya a realizar en pro de este. Tener esa capacidad de realizar acuerdos de convivencia al interior de la institución, poder construir estrategias para la resolución de conflictos de manera pacífica, promover entre los estudiantes la participación del consejo estudiantil, que ayer hablábamos que hace parte de ese gobierno escolar de las instituciones educativas, el consejo estudiantil, la personería, todo ese gobierno escolar, ser escuchados, que los estudiantes sientan que sus aportes son tenidos en cuenta y que no simplemente están ahí cumpliendo un requisito del gobierno escolar, sino que realmente son actores dinámicos. Es tanto que este año se ha dado mucha fuerza desde la personería municipal a todo lo que son reuniones con los personeros estudiantiles, todo el tema de las juventudes, ha tenido mucha fuerza porque se está escuchando todas esas situaciones que se presentan ahí en las instituciones. Proponer realización de actividades extracurriculares en la institución que favorezcan el desarrollo de la comunidad educativa. Hay un proyecto también transversal obligatorio que es el proyecto de el uso del tiempo libre, el buen uso del tiempo libre, y eso tiene que ver con estos proyectos extracurriculares que buscan favorecer ese desarrollo de los estudiantes. Vincular en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante, apoyar la implementación de las estrategias de la institución para relacionarse con diferentes instituciones orientadas a la atención a la comunidad, promoviendo actividades educativas. Que las actividades que se realicen pues también se tengan en cuenta otras instituciones para fortalecer procesos. Hay escenarios de participación donde los jóvenes demuestran esas competencias comunicativas, esas competencias de liderazgo, participando también de eventos en distintas instituciones educativas. Participar en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes para incluirlos en el manual de gestión de riesgos de la institución. Y finalmente, proponer acciones de seguridad para que incluyan en el manual de gestión de riesgos que favorezcan la integridad de los estudiantes. Entonces, estas son funciones esenciales que deben tener en cuenta los docentes en el momento de tener ese concurso aprobado, de ir a ser parte de una institución educativa pública. Con el tema de la ley 1620, ya abordando este momento de esta sesión en vivo, profundizar un poco sobre esta ley y lo que nos están pidiendo a partir de ella. Entonces, explicarles que la ley 1620 es una ley donde hay unos fundamentos. Dentro de esos fundamentos está la corresponsabilidad, está tener en cuenta que todos los estudiantes, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, que debe existir una prevención de violencias en los entornos escolares, la prevención del embarazo, la convivencia pacífica. Son los fundamentos que se tienen en cuenta en esta ley. Hay unos objetivos también. Como objetivos está fomentar mecanismos de prevención, protección, detección y denuncia ante la vulneración de los derechos, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Identificar situaciones o conductas generadoras de violencia. Orientar medios de comunicación asertivos y efectivos. Prevenir el embarazo y enfermedades de tipo sexual. En esta presentación les hice una recopilación de varios documentos con el objetivo de que ustedes tengan ese apoyo y puedan tener ese material para ir estudiando y avanzando pues en todo ese conocimiento que necesitan adquirir en este tiempo. De todas maneras, por eso a veces hablo un poco rápido porque el tiempo se hace corto para toda la información, pero en el momento que presenten alguna duda, por favor, interrumpen. No hay ningún inconveniente, ¿listo? Bueno, obligaciones de los docentes frente a esta ley 1620. Entonces, identificar, documentar, reportar y hacer seguimiento. Ustedes como docentes, en este caso, serían los primeros respondientes de las situaciones que se presentan. Prácticas pedagógicas transformadoras serían pues una de las estrategias y obligaciones a emplear. Conocer y apropiarse de la documentación de convivencia escolar, que es muy importante también. Documentación importante tener en cuenta la normatividad vigente, los protocolos de atención integral, ruta de atención integral,
prevención, promoción, atención y seguimiento, que esos son los componentes, en el momento en que les lleguen a preguntar cuáles son los componentes que se deben tener presente en la ley 1620. Entonces es prevención, promoción, atención y seguimiento. Esos son los componentes de esa ruta de atención, ley 1620. Protocolo de atención integral institucional. Hay instituciones que tienen sus protocolos ya enmarcados en el debido proceso, que son propios de la institución educativa, y la normatividad disciplinaria, que va muy ligado pues al tema del manual o pacto de convivencia de cada una de las instituciones. El docente debe conocer ese manual de convivencia para no cometer algún tipo de error. Estas rutas se las anexé pues a la presentación para que ustedes las tengan, pero no voy a pasarlas para dejarles de tarea revisarlas, que son la ruta de atención de mujeres víctimas de la violencia, que están demarcados cada uno de los pasos, cómo qué se debe hacer, a qué entidades se remite, la ley que tiene que ver con esta ruta. Tenemos también la ruta para la atención a las víctimas de la violencia sexual del municipio de Tuluá. Es una ruta también que es importante que ustedes conozcan. La ruta de atención a salud mental, que ya también están todos los entes que participan en esta atención y en qué momento se hace la activación de ruta salud mental. La ruta de atención para la convivencia escolar. ¿Listo? Bueno, ahora entrando un poco más en materia, vamos a hablar sobre algunos casos prácticos de la ley 1620-2013. Para identificar estos casos prácticos, lo primero que vamos a hacer es conocer cuáles son las situaciones que se presentan, ¿sí? Entonces, tenemos unas situaciones que van ligadas a tipo 1, situaciones que van ligadas a tipo 2 y situaciones que van ligadas a tipo 3. Y es una de las cosas que debemos aprender a diferenciar y clasificar para no entrar en confusión. Entonces, voy a hacerles la lectura de una situación tipo 1, que sería enfado. Entonces, un día cualquiera en clase, la clase está aparentemente tranquila, pero el profesor observa que A tiene cara de pocos amigos y está mirando a B de forma no muy amigable. B le mira y no entiende muy bien lo que está ocurriendo, pero se siente incómodo. Parece que A tiene algo contra él. B decide hablar con A. ¿Estás enfadado conmigo? ¿Por qué? Eres un chismoso, te metes donde no te llaman. El tono de la conversación se va elevando. No sé qué estás diciendo, ¿me lo puedes explicar? ¿Qué? Despistado, chivato. Que no sé a lo que te refieres, yo no he dicho nada a nadie. Hace un gesto despectivo, vete a paseo, imbécil. Después de este diálogo pasan a la acción. A le da un empujón a B. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este tipo de situaciones que sería una situación tipo 1? Entonces, en el momento, el profesor, en tono conciliador, debe preguntar qué pasa. Aunque previamente haya observado la secuencia, intentará que cada uno cuente su historia. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan para que no se presente esa confusión en el momento de las preguntas, que nos van dando unas respuestas y decimos, pero ¿por qué primero? Porque es más importante cierta respuesta. Todas las respuestas son correctas, pero hay unas que tienen mayor peso y puntaje que otras. Y tiene que ver con que ustedes tengan claro este proceso que se debe realizar. Entonces dice, intentará que cada uno cuente su historia. Es importante que el profesor escuche y no emita juicios. Ese es un punto a tener en cuenta, por eso está subrayado. No emitir juicios. Y cuando hable, recuerde, no opine. En el momento en que el docente entra a opinar, cuando suceden estas situaciones, ya está tomando parte, ¿sí? Está tomando, cuando se opina, se tiende a dañar el proceso porque se va o de un lado o del otro. Y el docente debe ser neutral en estos procesos. Cuando terminen, manteniendo esta actitud, debe preguntar a A, ¿qué piensas de lo que dice B? Escúchale. Luego pregunta a B, ¿qué opinas de lo que dice A? Pueden terminar diciendo que pensaba que tenés que hacer para que no vuelva a ocurrir esto. Escuche y concluya con frases como vale la pena que lo intentemos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un acoso escolar que no es ocasional
y no se debe confundir con las reacciones espontáneas y aisladas ante un conflicto entre compañeros o burlas y juegos rudos, sino que es el tema del acoso escolar o bullying ya es algo secuencial, es algo repetitivo, ¿sí? Entonces, muchas veces a todo le llaman bullying o a todo le llaman acoso escolar y no es cuando sea una situación aislada, sino que es cuando es repetitivo. ¿Cuáles son las estrategias que se deben tener en cuenta? Entonces, el orden y la limpieza del aula, el respeto, que el docente marque un código para seguir en el salón, el desarrollo de la empatía, las opiniones en la asamblea escolar, el autocontrol, el autoestima, tener en cuenta ese tipo de estrategias para que no se presenten estas situaciones en el aula. Ahora un ejemplo de una situación tipo 2, lesiones personales. Entonces, Marcos, de 16 años, quien de manera sistemática amenazaba a Luis, de 14 años, en el colegio donde estudiaban, todos los días en las salidas del dictado de clases, Marcos esperaba a su víctima para pedirle dinero. Si Luis se negaba, su agresor lo insultaba, lo amenazaba y lo hostigaba. La violencia llegó a tal punto que para el infame de 14 años salir de su colegio era una tortura, pues sabía que su verdugo lo estaba esperando. Luis no contó nada al inicio, porque creía que el acoso pasaría. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Las agresiones eran cada vez peores, al punto de llegar a la violencia física, golpeando brutalmente a Marcos. No pasó mucho tiempo hasta que Luis comenzó a bajar su rendimiento escolar. En su desesperación informó a sus padres del caso y juntos decidieron denunciar el caso ante la responsabilidad penal para adolescentes. Eso ya en ese momento, cuando pasa ya una agresión física y se establece una responsabilidad penal y se pasa a otras instancias, ya pasa a ser tipo 3. Entonces, si se logra demostrar violencia física, es decir, lesiones personales, se debe acudir de forma inmediata a los padres de familia, informar y pasar al ICBF el caso, informar a Policía de Infancia y Adolescencia, convocar reunión extraordinaria del Comité de Convivencia Escolar. Esas son las actuaciones que se deben realizar desde las instituciones educativas. Registrar por escrito las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Referirse al numeral que aparezca en el manual de convivencia. Cuál es el artículo o los artículos que se están incumpliendo. Referenciación y presentación de pruebas, documentos, testimonios, descargos con la presencia de los padres hacia los estudiantes, acciones de carácter disuasiva, correctiva o reeducativa, que ya es lo que se debe tomar con el comité, y el tema de ley de infancia y adolescencia. Acciones pedagógicas, en algunos casos llega pues ya hasta suspensión de matrícula. Aquí ya pues están los actores del proceso, donde dice el docente es quien realiza el primer reporte referente a los hechos, sin emitir juicios ni comentarios. Debe llevar firma de los estudiantes implicados. Todos los procesos en estos casos siempre se deben hacer por escrito. Bueno, ya aparece pues si es falta leve, grave, eso ya depende pues como de los manuales o pactos de convivencia que se van presentando en la institución. Se debe acompañar a la víctima durante el proceso, un funcionario idóneo, especialmente integrante del comité del centro de salud, ya todo esto pasa a otras entidades que son los que deben de responsabilizarse de las acciones que se continúan. La responsabilidad del docente y de la institución educativa llega hasta activar la ruta y ya posteriormente las acciones que se realizan son acciones de seguimiento. Entonces, esto anterior para que nos contextualicemos un poco entre lo que pasa cuando son los casos de convivencia escolar. Ahora vamos a unos casos de interpretación en cuanto a las preguntas que van a aparecer en la prueba o que son similares a las que van a aparecer en la prueba. Entonces nos dice, usted es directora de un curso que ha tenido dificultades de rendimiento académico y de convivencia. Por ello, algunos docentes manifiestan su inconformidad para dictar clases a este grupo. ¿Qué estrategia consideraría para favorecer el desempeño del grupo? Entonces recuerden que todas las respuestas están bien. Lo que pasa es que hay unas que tienen un nivel de desempeño más alto que el otro y ahí es donde marca
la diferencia de la puntuación, de la calificación. No es que algún proceso esté mal hecho, sino que hay unas que son lo ideal y es donde tenemos que aprender a identificar nosotros cuál es la respuesta ideal de acuerdo a estas preguntas. Entonces, repito, usted es directora de un curso que ha tenido dificultades de rendimiento académico y de convivencia. Por ello, algunos docentes manifiestan su inconformidad para dictar clases a este grupo. ¿Qué estrategia consideraría para favorecer el desempeño del grupo? A. Establecer los casos especiales en rendimiento académico, convivencia, para remitirlos a coordinación y orientación escolar para su seguimiento. B. Realizar un diagnóstico psicosocial de su curso, encontrando situaciones que afecten a sus estudiantes para establecer acciones a seguir. C. Revisar la historia académica de convivencia de sus estudiantes para establecer comparaciones con la situación actual y plantear estrategias de apoyo. Entonces, todas estas respuestas están bien. En algún momento se puede tomar cualquiera de las estrategias, pero ¿cuál sería la idea? Entonces, ayer ya de pronto tenía, dentro de lo que estuvimos socializando, les daba yo una pequeña pista y es lo que menos se espera desde un rector, un director, desde el Ministerio de Educación, es que el docente siempre pase el caso a otro, que siempre no es que lo llevo al coordinador, lo llevo al rector, sino que realice una acción. Es lo más valioso, que pueda tener esa capacidad de realizar una acción sin hacer esa remisión. Entonces la A ya quedaría descartada, porque no haríamos entonces esa remitir al coordinador y orientación escolar para su seguimiento. Entonces esa la descartaríamos porque el objetivo es nosotros tener la capacidad de realizar acción. Ahora, revisar cuál de las dos sería la ideal. Realizar un diagnóstico psicosocial de su curso, encontrando situaciones que afecten a sus estudiantes para establecer acciones a seguir, o revisar la historia académica convivencia de los estudiantes para establecer comparaciones con la situación actual y plantear estrategias de apoyo. Entonces, si estamos trabajando un tema de convivencia y rendimiento académico de ese curso en particular, aunque las dos acciones están bien y tienen un buen nivel de respuesta, lo ideal es basarnos en lo actual. Lo más importante es lo que estamos viviendo en el momento. Entonces, descartaríamos revisar la historia académica, convivencia de sus estudiantes para establecer comparaciones con la situación actual y plantear estrategias de apoyo. Porque nos estaríamos yendo a la historia, a lo anterior, a lo que pasó en otros momentos, pero no sabemos qué ha pasado, qué está pasando en ese momento en el curso, por qué se está afectando su rendimiento y su convivencia. Entonces, la respuesta ideal en este caso sería realizar un diagnóstico psicosocial del curso, encontrando las situaciones que afecten a sus estudiantes para establecer acciones a seguir. Esa sería la forma de ir descartando y mirando cuál es la respuesta correcta. Entonces, lo ideal en este caso sería realizar el diagnóstico psicosocial, porque nos permite establecer cómo están actualmente nuestros estudiantes. Entonces, abajo les dejo por qué la respuesta correcta es esa. Es la que identifica las condiciones actuales y factores que pueden abordarse para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Tenemos entonces otro caso. El otro caso dice, en la reunión de padres... Profe, qué pena interrumpir. Antes de pasar al otro caso, tengo una pregunta. Ahora ya no se llaman, bueno, ahora se cambiaron de situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿verdad? Sí. De acuerdo a la última ley. Cuando los estudiantes se agreden físicamente, pero digamos que son golpes leves en su momento, ¿qué agresión según la ley serían esas? Después de que no haya lesiones personales, es tipo 2. Cuando ya pasa a ser una lesión grave, que es donde hay sangre, hay una fractura, requiere una atención médica, que ya es una lesión, esa se considera ya lesión personal, ya pasa a ser un tipo 3. Pero si es un empujón, si es algo que no lleva a ese extremo,
se maneja Que como tipo no 2. sea, hasta ahí es tipo 2, que no sea sangre, que no sea fractura, que no sean lesiones personales, lesiones graves, Sí. ¿cierto? Bueno, otra pregunta. Bueno, cuando hay una situación tipo 1, uno la nota en el observador como docente. ¿Hay intervención con padres de familia también? ¿O No necesariamente. a partir del tipo 2 hay reunión Sí. con padres de familia? Sí, a partir del tipo 2, porque la tipo 1 ya se maneja, se hace una prevención. Sí debe quedar ese evidenciado por escrito lo que yo como docente hago. Porque la situación tipo 1 se presenta para que yo evite que se dé la tipo 2, porque cuando las tipo 1 se repiten, también se vuelven tipo 2, ¿no? Que esa es otra situación ahí. No solamente es cuando pasa a ser tipo 2 cuando ya hay una agresión física, sino que si hay una acción repetitiva, ya va pasando a tipo 2 o puede pasar a tipo 3 porque se puede volver un acoso escolar. Entonces, en la tipo 1, yo no necesariamente informo a los padres, pero sí debo tener un registro de qué hice como docente, de que ¿En sí qué momento atendí esa queja del estudiante. profe, en qué momento se hace la escala al coordinador? Cuando ya es una situación tipo 2, se hace la escala al coordinador o al comité de convivencia directamente, porque el comité de convivencia escolar atiende las situaciones tipo 2 y tipo 3. ¿Y cuántos llamados de atención, digamos, por situaciones tipo 1 debe tener un estudiante para que se catalogue como tipo 2? Ya 3. Cuando pasa 3 veces, cuando ha sido 3 veces repetitivo, ya pasa tipo 2. Ah, listo, muchas gracias. En el caso pues de la repetición. Cuando ya es una agresión, una lesión personal, ya inmediatamente se pasa a tipo 2, o sea, sin necesidad de que sea algo repetitivo. Y se hace la remisión al comité de convivencia escolar. Y el coordinador, como hace parte de ese comité de convivencia escolar, entonces, o si se hace al coordinador, él igual lo debe pasar al comité de convivencia, porque hace parte igual de ese comité. Y siempre las situaciones 2 y 3 las maneja el comité de convivencia escolar. Debe ser del conocimiento de ellos para ya establecer las acciones, dependiendo de lo que sea, si se hace una ruta de atención, una remisión o si ya pasa a hacer acciones de prevención con todo el salón o con toda la institución educativa, lo que se esté presentando en el colegio. Listo, bueno. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, vamos a hacer lectura entonces del siguiente caso. Dice, en la reunión de padres lo llaman para que atienda un conflicto en la reunión de grado 11. Es decir, a ti como docente, en una reunión de padres te llaman para atender un conflicto en la reunión de grado 11. Al ingresar encuentra un padre de familia y el profesor de física discutiendo acaloradamente. El padre grita que el profesor es un miserable, que ridiculiza a su hijo cuando lo pasa al tablero y hace que toda la clase se burle de él. El profesor le contesta en voz alta que eso no era cierto, que se lo probara. ¿Cómo abordarías la situación? Entonces dice, solicitarles al profesor y al padre que vayan a su despacho para hablar y llegar a un acuerdo. B, invita al padre de familia a que exponga con tranquilidad su incomodidad. C, llama al coordinador para que en conjunto escuchen la queja del padre. Entonces vuelve y juega lo que ya sabemos. Entonces la C la descartamos porque no vamos a llamar al coordinador para que en conjunto escuchen la queja del padre. ¿Sí? Vamos a mirar cómo nosotros apoyamos a solucionar ese conflicto que se está presentando. Entonces, esa la descartamos. Entonces nos queda, invita al padre de familia que exponga con tranquilidad su incomodidad o solicitar al profesor y al padre que vayan a su despacho para hablar y llegar a un acuerdo. Entonces, en esta debemos tener presente que en la respuesta B estaríamos favoreciendo a una de las partes. Si invitamos solamente al padre de familia a que exponga con tranquilidad su incomodidad, estaríamos mostrando una parte a favor de ese padre de familia y estaríamos dejando de lado la versión del docente. No estaríamos apoyando la versión del docente. Como en todos estos procesos siempre lo que nos piden es eso, escuchar,
ambas partes o escribirlo o brindar esos espacios conciliadores, en este caso la respuesta apropiada es la A, porque le estaríamos brindando ese espacio a ellos en otro momento, estando en otro espacio distinto donde se baje ese acaloramiento que traen por la discusión y se estaría brindando el espacio de que cada uno exprese lo que piensa o lo que siente, menguando pues ese conflicto. Entonces, en ese caso, la respuesta correcta sería la A, solicitar al profesor y al padre de familia cambiar de espacio. Muy bien, a ver por acá. Bueno, entonces, en este momento, ahí está, aparece pues el por qué. Dice, estaríamos dando una oportunidad para que las dos partes expongan sus argumentos y lleguen a un acuerdo, sin interrumpir las actividades académicas. Entonces, siempre se busca eso, tener las versiones escritas o escuchar a las dos personas, que como docentes nosotros seamos los que tomemos la iniciativa de resolver esa situación. ¿Por qué? Porque se están presentando tantas situaciones de convivencia escolar en las instituciones educativas que lo que se quiere son personas que tengan esas competencias de contribuir al coordinador, al comité, a todos estos entes, de que no lleguen tantos casos. Entonces, si lo que siempre el docente va a hacer es remitirlo al coordinador o remitirlo al comité, se van a llenar de demasiados casos y se va a volver un desgaste administrativo. Entonces, la idea es que el docente tenga esa competencia de poder contribuir a mejorar esa convivencia escolar, teniendo la capacidad de brindar esa solución o esa alternativa antes de tener que pedir ayuda, ¿no? Porque hay momentos donde definitivamente debemos pedir ayuda. Pero tenemos que aprender a identificar en qué momento. Otro caso es, la institución está en proceso de desarrollo de herramientas virtuales. Esta va para los directivos y rectores, los que quieran ser rectores o coordinadores. Entonces, la institución está en proceso de desarrollo de herramientas virtuales, para lo cual el Ministerio de Educación ofrece sin costo cursos virtuales asincrónicos de capacitación. Como rector, la acción más efectiva para comprometer la participación de los docentes en dichos cursos es participar, por lo que A, toma el curso y desarrolla con los docentes una herramienta virtual de enseñanza. B, diseña una aula virtual con algunos docentes. C, supervisa los desarrollos de los docentes en los diseños de objetos virtuales de enseñanza. Entonces, en este caso, siempre tanto para el equipo de trabajo como para todas las personas que tienen que ver con esta parte de liderazgo del rector, lo más importante es el ejemplo. Es el ejemplo. Entonces, si solamente se quedan, supervisa los desarrollos de los docentes, pues los docentes van a sentir que solamente para ellos se está dando esa carga adicional o ese tiempo que deben de sacar, pero el rector por ningún lado está. Diseña un aula virtual con algunos docentes, pues sería la respuesta con la competencia media, porque estaría participando de alguna manera, estaría involucrando a algunos docentes, pero la respuesta que se espera es toma el curso y desarrolla con los docentes una herramienta virtual de enseñanza, porque se aplica mucho en el liderazgo, es el ejemplo, y en realidad en la práctica es real. O sea, hay muchas reuniones donde uno como rector ya sabe la información, ya la ha recibido, ya es como lo mismo, pero hay una participación mayor cuando los docentes ven que el rector participa, que el rector está también involucrado, que está haciendo acompañamiento, que si es una actividad extracurricular está presente, que se muestra ese sentido de pertenencia y esa empatía y apoyo con el equipo de trabajo. Eso marca una diferencia muy grande. Entonces, en este caso, la respuesta sería la A, porque se da ejemplo, se muestra compromiso y motivación para llevar a cabo tareas asociadas a los objetivos institucionales y se involucra en los procesos. Entonces, eso es lo que debemos, de esa manera es que debemos empezar a analizar las preguntas. Otro ejemplo que tenemos, en un aula de grado 9 son constantes las confrontaciones entre jóvenes pertenecientes a diferentes tribus urbanas. Estos grupos han empezado a delimitar espacios y territorios dentro del colegio y hay amenazas de agresión física. De acuerdo al anterior, ¿desde qué disciplina artística es más conveniente realizar una intervención que propicie el diálogo y mejore la convivencia?
Desde teatro, porque permite mostrar las características de cada comunidad para generar una transmisión metafórica de sentidos, propiciar la reflexión y el diálogo para una mejor convivencia. Desde la danza, porque lo corporal y lo rítmico generan un proceso terapéutico en los jóvenes, contribuyendo a la comparación desde lo gestual y el lenguaje no hablado. Desde las artes plásticas, porque desde la forma y el estudio del color, las texturas y lo plástico, es posible comparar y encontrar las posibilidades de relación entre los grupos. Desde lo musical, porque esta disciplina está presente en todos los jóvenes, estableciendo un solo lenguaje capaz de facilitar los procesos comunicativos entre ellos. Entonces, es una pregunta compleja, ¿cierto? ¿Cómo descubrir qué es lo que pasa con esa confrontación entre estos jóvenes? Entonces, de acuerdo a esto, que ya va desde la parte del arte, entonces hay que empezar a descartar. Entonces, la música nos muestra una faceta importante, une a los jóvenes, a la mayoría les gusta un cierto ritmo musical, lo plástico desde la forma, la danza, porque lo corporal también es importante, pero la respuesta adecuada en esta pregunta es desde el teatro, porque es mucho más fácil expresar sus sentimientos, sus emociones, sus inconformidades desde la parte teatral. Entonces, en este caso sería la A pesar de que también desde la música, de la danza, o sea, todas las respuestas tienen un nivel de asertividad, pero la que se acerca más es desde el teatro. Bueno, otro ejemplo es, ¿qué haría después de presenciar una pelea entre dos estudiantes de grado 11 en la que uno golpeó a otro por llamarlo ojo loco, debido a un problema de estrabismo? A. Les llama la atención e impone una sanción pedagógica en la que los estudiantes, me esperan por favor un momento que... Bueno, recuerden por favor, porque no me está apareciendo ahorita, no me está apareciendo lo de la manito. Entonces, el que vaya a participar, por favor, me interviene, porque no me está dejando ver la manito de participación. Entonces, me intervienen, por favor, hablando. Si tienen alguna pregunta. En el momento, ¿hay alguno que tenga alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces, ¿qué haría después de presenciar una pelea entre dos estudiantes de grado 11 en la que uno golpeó a otro por llamarlo ojo loco debido a su problema de estrabismo? A. Le llama la atención e impone una sanción pedagógica en la que los estudiantes deben preparar un dramatizado sobre el valor del respeto. B. Cita a los acudientes para informarles lo sucedido y deja el registro respectivo de la situación, haciendo responsable a los estudiantes de su comportamiento. C. Invita a cada uno a analizar la situación desde el punto de vista del otro para sacar conclusiones al respecto y establecer compromisos de no agresiones. Entonces, en esta, ¿cuáles ustedes considerarían, teniendo en cuenta lo que hemos trabajado hasta el momento? Profe, según lo que hemos trabajado, sería la C, indudablemente. ¿Por qué la C? ¿Por qué consideras que la C? Porque pues el docente debe servir siempre pues como mediador para promover acuerdos de no violencia, de no agresión. Entonces, esa sería pues como la ideal según lo que has explicado hasta el momento. Muy bien. Entonces, sí, porque si les llamamos la atención e imponemos una sanción pedagógica,
se va a quedar de todas maneras el sinsabor y no se va a descubrir el por qué realmente está sucediendo la situación, sino que simplemente acción-castigo, acción-reacción, y se puede volver a repetir y el estudiante simplemente cumple lo que se está imponiendo, pero no hay una reflexión sobre los hechos. La media, que sería citar a los acudientes para informarles, estaríamos dando pues como la corresponsabilidad a los padres de familia, que ellos ayuden a resolver desde casa lo que está sucediendo, ¿cierto? Haciendo responsable a los estudiantes por su comportamiento, pero lo mismo, no estaríamos analizando la situación, no estaríamos conociendo los puntos de vista de los estudiantes, no tendríamos una conclusión, no estaríamos estableciendo esos compromisos para que no se presentara nuevamente en el futuro. Entonces, en este caso, que sería la C, como muy acertadamente nos lo ha dicho la participante, se está sirviendo como mediador para promover que los estudiantes expongan su punto de vista y lleguen a acuerdos. Y cuando nosotros llevamos a los estudiantes a la reflexión, se facilitan muchísimo más los procesos y las acciones. Y los muchachos, cuando los llevamos a esa reflexión, muchas veces terminan aceptando las responsabilidades, pero no es solamente imponiendo un castigo, no solamente con esa acción-reacción, sino que haya ese proceso de reflexión. Y eso hace también que se lleven menos situaciones al comité de convivencia escolar, porque cuando se resuelve, cuando el docente hace estos procesos, se disminuyen ese montón de casos que se presentan ante el comité de convivencia. Bueno, aquí entonces está también: los estudiantes de grado noveno acostumbran a utilizar lenguaje con palabras de muda de su edad, lo que entorpece su comunicación con ellos. Pues los jóvenes se ríen de la interpretación que hacen de sus expresiones. Eso nos pasa, ¿no? En el aula, que muchas veces llegan los estudiantes con nuevo vocabulario, nuevas palabras. Para nosotros significa una cosa, para ellos significa otra totalmente distinta. Entonces, ¿qué haríamos para mejorar esa comunicación con ellos? Entonces, A, reúne a unos pocos estudiantes y pide aclaración de los términos usados, estableciendo la intención y usos posibles. B, hace un llamado de atención al grupo solicitando un uso adecuado del idioma para evitar obstaculizar el desarrollo de la clase. Y C, promueve la realización de un diccionario de vocablos juveniles para acercarse a los jóvenes y evitar malos entendidos. ¿Por cuál respuesta se irían ustedes? ¿Qué harían? ¿La A, la B o la C? Recuerden, A, reúne unos pocos estudiantes y pide aclaración de los términos usados, estableciendo la intención y usos posibles. B, hace un llamado de atención al grupo solicitando un uso adecuado del idioma para evitar obstaculizar el desarrollo de la clase. Y C, promueve la realización de un diccionario de vocablos juveniles. ¿Ninguno le apuesta a la respuesta? Yo le he puesto la C. La C, No, no le he puesto, yo haría la C. ¿Haría la C? Ah, Yo súper. como docente haría la C. ¿Por qué la C? Creo que, pues una cosa es lo que yo creo, otra cosa es lo que está escrito según las orientaciones que nos dan a nosotros los docentes. Sí. Mi papá era docente y él siempre me enseñó, uno no puede pretender de una forma arbitraria o impositiva hacerle entender a los estudiantes las cosas. Siempre hay que buscar el método educativo. Entonces, al hacer el diccionario y ponerlos a ellos a conjugar esas palabras, que vean cómo, ¿sí? Cómo en determinados contextos esa palabra suena, el impacto que tiene, la fuerza que tiene, yo creo que se hace más un proceso reflexivo para ellos y van a tener un aprendizaje tanto en vocabulario como tanto en vocabulario en español como para su comportamiento social. Eso lo haría yo. Ahora no sé si es la respuesta correcta.
Con mi Bueno, forma de excelente. pensar, porque así era mi papá y mi mamá como educadores. Excelente Y pues reflexión. es algo que apliqué cuando fui docente en universidad con mis estudiantes. Una excelente reflexión y una anécdota de pronto en la institución donde laboro, el coordinador de disciplina se la pasa a la vanguardia de toda la terminología juvenil. Él siempre está investigando qué significa, de qué se tratan esos nuevos términos, hace TikToks, mejor dicho, todo lo que los muchachos están en moda, él está ahí, presente con ellos, porque la forma de entenderlos es también empatizar y conocer cómo piensan y cómo y qué significan esas expresiones. Entonces, en este caso, esa es la respuesta. La respuesta es la C. La C porque estaría, como les pongo yo la puntecita, utilizando una actividad académica para facilitar la comunicación y despejar las dudas sobre las palabras que se presentan y que son confusas en algún momento. Y es lo que en realidad se deben de hacer, esas acciones pedagógicas, no imponer, no estar haciendo, pues, digamos, el llamado de atención. Obviamente, una cosa es las palabras ya inadecuadas porque son ya groserías, terminologías insultantes, pero ellos tienen un vocabulario juvenil que ahí lo explican en el texto, un lenguaje ya moderno, un lenguaje nuevo, que muchas veces se ríen porque uno lo interpreta de una forma y ellos están hablando de otra. Entonces siempre hay que buscar eso, estrategias pedagógicas que promuevan ese acercamiento con los estudiantes y que no se genere esa confrontación. Los muchachos en este punto en que estamos nosotros viviendo son muchachos que hay que invitar siempre a la reflexión y los resultados se ven cuando uno los lleva a esa reflexión, pero cuando se impone, al contrario, se vuelven resistentes y no se logran resultados con ellos de manera fácil. Bueno, esos son los casos que les traía, los ejemplos. Yo espero que les haya servido mucho para ir mirando cómo ir descartando de pronto esas respuestas inadecuadas y cómo ir mirando hacia el horizonte en que se debe responder. El objetivo es ese, responder a poder mejorar esas problemáticas sociales y casi que muchas de las preguntas de la prueba están enfocadas a eso, a estudios de caso, a problemáticas sociales. Quiero compartirles en un breve momento, porque ya se nos está cortando el tiempo de la sesión, que hoy va hasta las 8:30, pero quiero aportarles también una directiva que es nueva, que hace parte también de toda la normatividad vigente, es muy cerca, está del 1 de marzo de este año, es uno de los últimos documentos que ha salido, de pronto les puedan preguntar algo también sobre esto, Directiva 1 marzo 4 de 2022, orientaciones para la prevención de violencia sexual en los entornos escolares. Entonces voy a dejar como un abrebocas de este tema para profundizarlo después. De todas maneras, en la presentación ustedes lo pueden ir leyendo y adelantando. Esta directiva es muy importante porque es una directiva en la cual desde el Ministerio de Educación Nacional nos pidieron a todos los rectores que se socializara con los docentes. No sé si ustedes ya se las hayan socializado. Si algunos ya se las han socializado del grupo. Esa hay que socializarlo con docentes, padres de familia, consejo directivo, mejor dicho, con todos los entes de las instituciones educativas, porque es una directiva que salió por todos esos casos que se están presentando actualmente. Actualmente en Tuluá hay 17 casos que están en ese momento vigentes por abuso sexual a menores de edad por parte de docentes, solo en Tuluá. A nivel nacional está disparado el tema de la violencia sexual en entornos escolares y por eso se hizo necesario tener esta directiva donde el objetivo es realizar muchas acciones de prevención y de que todos los manuales de convivencia aparezcan ya con orientaciones para la prevención de la violencia sexual, que los estudiantes también conozcan sobre el tema, que los docentes, que los rectores y en todas las instituciones educativas se comprueben cada 4 meses, es lo que se debe hacer cada 4 meses, comprobar los antecedentes de todas las personas que integran la comunidad educativa. Es un proceso obligado donde se debe comprobar que ninguno tenga
un antecedente por abuso sexual. Sí, y cada 4 meses se debe realizar, que son comprobar las inhabilidades de todo el personal que tenga contacto con los estudiantes. No solamente docentes, sino también tienda escolar, transporte escolar, porteros, secretarias, los mismos rectores, coordinadores, todo el que tenga contacto con estudiantes deben de realizarse este proceso de inhabilidad. Entonces aquí les doy pues una parte de esta información, de esta directiva 1, ya después les compartiré un poco más de ella, pero es para que la vayan teniendo presente, que es implementar acciones preventivas frente a estas situaciones en los entornos escolares, y se debe agregar pues a los manuales de convivencia escolar unos ajustes importantes frente a esto. Eso les va a servir mucho a ustedes también como docentes, como coordinadores, y ya pues aspirantes a estar en el sector público, estar enterado de todos estos temas que van llegando desde el Ministerio de Educación Nacional. Aquí está el link donde se debe registrar esas inhabilidades. Si alguno de ustedes es dueño de una institución educativa privada o está trabajando en una institución educativa privada, todos en este momento ya deben de tener 2 veces. Se debe de haber hecho en marzo una, y ya esta fecha se cumplieron los 4 meses, deben tener 2 veces esa revisión de las inhabilidades de todo el personal educativo, para que lo tengan presente. Ya en otro momento les profundizo un poco más de este tema y de otras, pues el otro momento que se va a hacer con los directivos específicamente, los que están aspirantes al cargo de directivo específicamente. Mañana No vemos sé qué esas dudas tengan. laminitas. ¿Perdón? Mañana vemos esas laminitas. Perdón, lo dije como un niño. Perdón, mañana vemos esa presentación, esas slides. Sí. Ok. Sí, ya les informan para cuándo estaría esta. Profe, una Ya pregunta. ¿Esa directiva del 1 de marzo del 2022, ¿eso es solamente de Tuluá o es a nivel nacional? es a nivel nacional. Es una directiva a nivel nacional, es una directiva que obliga a que todas las instituciones del país, tanto públicas o privadas, realicen esa inhabilidad, ese registro de antecedentes para todas las personas que tengan contacto con los estudiantes. Porque Buenas si ustedes noches. han visto las noticias, buenas noches. Disculpe un momento, yo trabajo en el gremio de la salud y eso viene desde hace prácticamente 2 años para todas las personas que tienen contacto con menores de edad asistenciales. Eso ingresa uno en una página o se inscribe la institución en una página, mejor dicho, donde debe ingresar, valga la redundancia, todo el talento humano, y allí hace una confrontación y le envía como una especie de paz y salvo o un PDF donde dice que no tiene procesos pendientes por ese tipo de abuso o no tiene casos pendientes en la fiscalía. Es un seguimiento bien interesante frente a eso. Pues me parece muy chévere que lo hayan, digamos, ampliado al sector educativo. Sí, en ese momento ya está en el sector educativo, ya es una obligatoriedad. Como les digo, ya a esta fecha 2 veces toda institución educativa debe haber pasado a todo su personal, a todas las personas que tengan contacto con los menores de edad, por este filtro. Y se debe anexar en la hoja de vida de cada uno de los docentes que no cuenta con estas inhabilidades por acoso o abuso sexual, por los casos disparados, por todas las noticias que se han venido presentando a nivel nacional, por los casos de Tuluá, pues que nos dieron también esa cifra y esa información, pero pues que muchos están en una investigación en este momento. Entonces, debido a todo lo de los jardines infantiles, a muchas cosas que sucedieron también pues con el tema de la pandemia y se fueron descubriendo muchísimos casos, se están realizando todas estas, y esto no trae solamente el tema de la inhabilidad, sino también de que hay que realizar muchas acciones y ajustes que están descritos en los manuales de convivencia escolar. Eso debe quedar socializado con la comunidad, los manuales deben de contar con toda esa actualización, hay que hacer incluso protocolo de comunicación de cómo informar en caso de que se presente algo, quién es el encargado de informar a la comunidad educativa, las rutas que también se establecen,
Todos los estudiantes deben estar enterados pues del manejo que se da, de esa prevención. En este momento pues todo está enfocado en la prevención para que no se presenten esos casos. Igual a ellos les compartí completa la directiva en la presentación, entonces en el momento en que se las compartan, van a tener la información para que vayan dándole lectura, lo vayan aplicando también en sus trabajos. Y ya en otro espacio que les contarán, porque realmente estoy programada para hoy, no sé cuándo sea la próxima sesión conmigo, les estaré entonces profundizando un poco más del tema. Agradecerles mucho pues también la puntualidad, el interés, el estar presente en estos espacios que sirven también para hacer reflexión pedagógica, no solo el tema del concurso, sino también todas esas reflexiones pedagógicas que podemos realizar son importantes. No sé si tengan Profe, alguna otra duda. ¿por qué las clases hasta las 7, 8:30 apenas? Pues eso vi en la programación, que está hasta las 8:30. Está hasta las 8:30. ¿Siempre ha sido hasta las 9? Sí, se ha sido como 1 hora y media o estoy equivocada. No sé, que digan los compañeros. Bueno, yo porque vi la programación hasta las 8:30, Siempre pero es sí. hasta las 9, profe. Y a veces nos pasamos un poco más ahora con matemáticas y lectura crítica. Entonces siempre nos pasamos un poco más. Bueno, entonces si quieren les voy a seguirles puntualizando un poco más de la directiva. ¿Listo? Para que entonces estemos hasta las 9. Voy a volverles a compartir. Entonces, bueno, ¿ahí lo están viendo? ¿Ven la presentación? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces voy a contarles, aprovechar este tiempo que queda, ya que ustedes están con el ritmo hasta las 9 de la noche. Voy a contarles un poco más entonces de la Directiva 1. Como les hablaba, es una orientación para la prevención de la violencia sexual en entornos escolares. Esto va dirigido a todos, a nivel nacional, va dirigido a gobernadores, alcaldes, secretarías de educación, certificadas, jefes de talento humano, a todas las, en ese momento, pues directivos, docentes, rectores. Lo primero que debe hacer el rector de la institución educativa, si también les aparece de pronto esa pregunta o en sus trabajos ustedes lo van a empezar a aplicar, lo primero que se debe hacer es una socialización de esta directiva. Incluso esta socialización la revisan cuando hacen visitas a los comités de convivencia escolar de los colegios. Este año han estado realizando diferentes visitas y en la visita uno de los puntos que aparece es que se haya socializado esta directiva y se pide evidencia de esta socialización. ¿Con quiénes se debe socializar la directiva? Debe aparecer en el acta de consejo de comité de convivencia escolar, debe aparecer la evidencia que se socializó con este comité de convivencia, con el consejo directivo, con el consejo académico, es decir, con todos los docentes, deben estar enterados de la existencia de esta directiva y de toda la información pues, pertinente en la que trata la directiva. Se debe socializar también con los padres de familia. Puede ser consejo de padres o en asamblea general, manera virtual o presencial, no importa, pero que se haga se tenga la evidencia de esta socialización y esta socialización debe estar evidenciada en todas estas actas de cada uno de estos entes. ¿Cuál es la finalidad? La adopción de medidas integrales y efectivas hacia la promoción y prevención de la vulneración de los derechos, ser garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sería pues, como el objetivo principal. Está toda la parte legal, toda la normatividad que tiene que ver con esta directiva. Todo con el objetivo de prevenir el abuso. Como les digo, es algo que se hizo posterior a todos los casos que se vinieron presentando a nivel nacional con los menores. Incluso en muchos jardines infantiles, no solamente con
instituciones educativas de secundaria o educación superior, sino con niños menores de 5 años. El segundo paso es la implementación de acciones preventivas frente a esta situación de violencia en entornos escolares. ¿Dónde debe estar registrado todas esas acciones? En los manuales de convivencia escolar. Entonces, en esos manuales de convivencia escolar deben haber unos ajustes. ¿Qué debe aparecer en los manuales de convivencia? Debe aparecer que se socializa esta directiva 1, debe aparecer cuáles son las acciones que se van a realizar desde la institución. Entonces, si se van a hacer acciones de prevención, cuáles son esas acciones de prevención, si se van a hacer, por ejemplo, charlas o talleres donde se articule con ICBF, donde se articule con Policía de Infancia y Adolescencia, que ellos apoyan muchísimo. Yo creo que de las entidades que más apoyan es Policía de Infancia y Adolescencia o Policía Antinarcótico. Ellos tienen muchas charlas didácticas que incluso hasta con títeres llegan y le explican a los niños y hacen un apoyo a las orientadoras escolares y a los docentes para estas charlas de prevención, porque son temas, ustedes saben que hablar de sexualidad en Colombia todavía es un tabú y no todo el mundo sabe hacerlo de una forma adecuada. A veces también pues, no se llega como debe ser, o se distorsiona el tema, o se generan otras situaciones que no se quieren generar, y se vuelve un contra el deber de algo a favor. Entonces hay que tener también muy claro quiénes son las personas que van a hacer estas charlas o talleres de prevención para los niños y las niñas y los adolescentes. Debe aparecer en el ajuste del manual de convivencia escolar cuál es el protocolo de comunicación, que es una de las cosas que están exigiendo obligatoriamente. Se debe tener un protocolo de comunicación, cómo se debe hablar sobre esa noticia, quién es la persona encargada de dar una información como esta, también debe estar claro ahí. También ser actualizado cada año con la participación de la comunidad, todos estos mecanismos de prevención y promoción. Lo del tema de las inhabilidades es algo que todos los padres de familia deben conocer, toda la comunidad educativa debe conocer, de que todo el personal de la institución está pasando por ese filtro y que se hace, y que cada 4 meses se hace, y se debe adjuntar ese comprobante a las hojas de vida. Incluso se debe enviar a Inspección y Vigilancia de Secretaría de Educación la carta donde se haga constancia de que todo el personal ya se le hizo este proceso y se debe dar a conocer ante ellos que se está realizando. Se debe aplicar también la ruta del tema de violencia sexual, dar a conocer esos protocolos a todos los estudiantes, de que ellos tienen derecho a informar, de que se informa, le pueden informar al docente que esté con ellos cualquier situación que ellos consideren donde están siendo vulnerados, de alguna conversación que no les gusta, que los haga sentir incómodos, de algún trato que no les parezca que sea un trato que deben recibir entre un docente o cualquier personal de la institución, y se debe informar a los directivos para hacer pues los procesos pertinentes. En los manuales de convivencia, entonces dice ser claro para todos los roles y responsabilidades de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. Deben prever los protocolos de atención y cómo se activan las rutas intersectoriales para el manejo por parte del Comité Escolar de Convivencia. Cada institución educativa debe constituir su Comité Escolar de Convivencia, que esto es algo pues que desde el 2013 debe estar, no es algo nuevo, desde que salió la ley 1620, todas las instituciones educativas deben contar con un Comité de Convivencia Escolar. Ese Comité de Convivencia Escolar está conformado por el rector, está conformado por el padre de familia, que es el presidente de la Asociación de Padres de Familia, el presidente del que hace parte también del consejo directivo. Debe estar conformado por el personero, una estudiante que es la representante de todos los estudiantes. Aparte del personero, está la representante, que generalmente pues uno deja la representante de 11 como representante de toda la institución educativa. Debe también estar un psicoorientador. Si no hay un psicólogo dentro de la institución, entonces un docente que cumpla con esa labor de orientador escolar. Son los que hacen parte del Comité de Convivencia Escolar, y el rector, que es el que preside las reuniones del Comité de Convivencia. Entonces, esas son las personas que integran este comité y que deben velar por que se realicen pues las acciones correspondientes como deben ser.
Poner en conocimiento de la comunidad educativa las formas y requisitos de recepción y erradicación de la información sobre las situaciones que afectan la convivencia escolar. El comité de convivencia es el que debe hacer la activación, la sugerencia, pues por experiencia, a pesar de que cualquier persona pueda activar una ruta, es preferible que se haga desde el comité de convivencia, porque se evita un sinsabor, una confrontación. No es conveniente que el docente quede, no es que este docente me activó una ruta y entonces ahorita tengo problemas en fiscalía, tengo problemas con ICBF, o mire, por culpa de ese docente o por culpa de esa psicóloga estoy envueltas con la policía. Entonces, lo más recomendable y sano es que sea desde el comité que se activen las rutas para que sea la intervención de varias personas, todo este equipo es el que está activando la ruta y de esa manera pues se conserva un poco más la seguridad como de los integrantes. Porque pues hay casos muy tranquilos y personas muy conscientes, como hay casos que ya se descubren situaciones más complicadas. Hay una plataforma de convivencia escolar que se llama SIUSE, que es el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Esa plataforma es una plataforma donde se deben reportar las situaciones tipo 2 y tipo 3. En ese momento, apenas a través de esas visitas que están realizando de los comités de convivencia, apenas están activando usuarios y contraseñas porque a muchas instituciones no les llegan esos usuarios o quedó en el spam de los correos o las instituciones cambiaron de correo, entonces no todas cuentan con usuario y contraseña. Pero lo ideal es que todas las instituciones lo tengan, que todas las instituciones tengan un usuario y una contraseña para registrar esos casos que se presenten de situación tipo 2 y tipo 3. Esta plataforma es a nivel nacional y el objetivo es hacer seguimiento y tener una estadística de cuántos casos se presentan en Tuluá, en el Valle, a nivel nacional. Y de esta manera saber qué políticas públicas o qué elementos de prevención, qué acciones de prevención se van a realizar para disminuir esos casos que más se presenten, sea en la institución educativa o a nivel municipal o nacional. Para los colegios, pues es importante tener ese registro de situaciones tipo 2 y 3, porque siempre se debe hacer un diagnóstico al año siguiente en los comités de cuáles fueron los casos que más se dieron. De acuerdo a esos casos que se presentan, es que se deben establecer las acciones de prevención. Entonces, si en mi institución educativa lo que más se ve es que los niños traen vaporizadores, traen, todo el tema de cigarrillos eléctricos, por poner un ejemplo, entonces mi prevención debe ir enfocado hacia eso que más se está dando. Si por el contrario, entonces están con el cutting o las situaciones emocionales de salud mental, entonces el objetivo es que las acciones de prevención sean enfocadas hacia eso que se está presentando en las instituciones, que no sea aleatorio, no, prevengamos sobre todo y darle más prioridad de pronto a un tema que en la institución no se está trabajando o no se está viendo. Y el objetivo también de esta plataforma, pues como les contaba, es hacer seguimiento a cada situación. Hay un proceso donde al final es que se hace el cierre de cada una de las situaciones que se van dando. Aquí ya aparece pues el régimen sancionatorio. El rector o rectora del establecimiento educativo, como preside el comité, debe asumir el liderazgo en el manejo de cada situación y la activación de protocolo determinado, así como poner la denuncia ante las autoridades si se trata de una situación tipo 3, Fiscalía General de la Nación, Policía de Infancia y Adolescencia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una vez atendidas las personas involucradas, deben citar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia para informar a los participantes en el comité de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva, que eso es muy importante, de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas. El objetivo siempre en los comités y lo primero que se habla en esos comités es que todo debe ser pues confidencial, ¿no? Que no se puede estar hablando de los casos que se presenten dentro del comité. Incluso una de las recomendaciones principales es que como hay estudiantes que no se den nombres,
en los comités, la idea es hablar de las situaciones. Se está presentando una situación en el grado tal, es esto, y mirar qué se va a hacer frente a esa situación, más no decir nombres para que no se presente. Ya esos nombres y todas esas evidencias ya van solamente como rector, coordinador, psicóloga, y tener la carpeta con esas evidencias, para no ir a generar revictimación se me fue la palabra. Bueno, no volver a ser víctima a las personas que están pasando por una situación como esta, ¿sí? Revictimizar. Bueno, implementación de acciones preventivas frente a las situaciones, entonces volvemos a lo mismo, el comité debe de hacer esa prevención, realizar acciones pedagógicas para esa prevención de violencia sexual en los entornos escolares, fortalecer los programas de educación sexual de acuerdo con la edad y el contexto, a fin de que todos los niños, niñas y adolescentes tengan los conocimientos y desarrollen las habilidades, actitudes y comportamientos que le permitan reconocer y generar interacciones de cuidado y bienestar consigo mismos. Sabemos que en casa muchas veces hay mucha desinformación, mucho temor, mucho tabú para hablar de todos estos temas, y los niños muchas veces ni siquiera se enteran de que están siendo vulnerados y que están teniendo algún tipo de violencia sexual. Acciones pedagógicas para la prevención de la violencia, entonces los protocolos, el programa, tener sus programas de educación, lo de la plataforma, que es importante pues habilitarla, tenerla disponible. No sabemos en qué momento se pueda presentar un caso, entonces poder tener a disposición esa plataforma. Acciones de carácter administrativo en la selección, nombramiento, contratación del personal administrativo o educador para la prevención y atención de situación de violencia sexual. Siempre en las instituciones, pues, y en todos los lugares donde se contrata, hay una revisión de antecedentes, siempre se pide, pues, como toda esa carpeta de esos antecedentes, pero es muy importante ser muy selectivos ahora con todo esto que está pasando, estar muy pendientes de ese proceso de selección o nombramiento. Por eso estas contrataciones también desde el concurso público son tan exigentes, tienen tantos pasos, tantos protocolos, entrevistas, un filtro y otro, porque pues es muy delicado el hecho de poner a alguien a formar 20 años o más, niños y niñas y adolescentes, cuántas generaciones, cuántas promociones va a tener a cargo esta persona, y si es una persona que está cometiendo delitos o que está con esas situaciones que vulneran los derechos de los niños, pues imagínense en cuánto puede pasar un niño, cuánto puede sufrir un niño con una persona contratada equivocadamente. Entonces, por eso se hace más estrecho ahora todos esos protocolos y todos esos requerimientos. Y se vuelve para el rector pues una responsabilidad bastante grande también, tener esa capacidad de seleccionar y de nombrar a una persona muy idónea para toda esta gran labor pues que es ser docente y formar a estas generaciones. Acciones de carácter administrativo en la selección de nombramiento, contratación del personal administrativo educador para la prevención y atención. Generar el registro de inhabilidades por delitos sexuales contra la libertad e integridad de niños y niñas, adolescentes en los procesos de selección del personal administrativo docente. Apoyar, elaborar o activar las rutas de atención integral que contengan los protocolos de atención en situaciones de violencia sexual o todas aquellas que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta, pues como les nombraba ahora, es el link donde se realiza ese registro de inhabilidades, que es una acción ya obligatoria que deben realizar pues el rector en las instituciones y enviar a inspección y vigilancia, quienes son los que hacen el seguimiento de que las instituciones sí estén cumpliendo con este reporte. En todo momento el personal de la institución educativa, así como el personal de la entidad territorial certificada en la institución, debe brindar atención, denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales toda conducta o indicio de violencia sexual. Eso es obligación. Si no denunciamos, pues también pues se paga una cárcel, pues, y muchos aspectos jurídicos por este silencio. Si se tiene conocimiento, hay que hacerlo. La omisión en la denuncia oportuna implica la desatención de una disposición normativa,
expresa, lo cual también debe ser objeto de investigación por las autoridades correspondientes. Se debe evitar revictimización del niño o niña o adolescente. Para ello es preciso activar la ruta de atención dando traslado a las autoridades correspondientes. Recuerden que esta situación no es solamente nosotros, ¿no? Siempre hay un apoyo, están las entidades de apoyo. Por eso es importante activar esas rutas, activar las rutas con la atención en salud, informar si a bienestar familiar o a comisaría de familia, policía de infancia, fiscalía, hacer todas estas activaciones de ruta porque finalmente ellos son los que deciden. Nosotros no hacemos papel de juez, en el Comité de Convivencia Escolar no dice es culpable o es inocente, no. Todas las activaciones de ruta se hacen con la palabra presunto, así el niño o niña lo asegure, así se tenga la evidencia, así se esté observando. Siempre las activaciones de ruta van con la palabra presunto. Muy importante que lo Creo que tengan. una pregunta. ¿Sí? Si, por ejemplo, en el examen nos sale una pregunta con respecto a esto de la violencia sexual y de la activación de rutas, entonces si, por ejemplo, sale una pregunta como la que usted nos expuso ahorita, donde debíamos era responder que nosotros mismos, digamos que llegamos a una conciliación entre las partes, cuando salga una sobre lo que tiene que ver con lo sexual, entonces ahí sí se contestaría que uno inmediatamente activaría la ruta. Sí, y lo más probable es que si sale una pregunta sobre esto, les va a aparecer es eso. Activa rutas se realiza activación a salud, a SBF, a comisaría de familia, o sea, porque inmediatamente se debe hacer activación. En estos casos tipo 3, porque esto también es un caso tipo 3, el abuso sexual aparece dentro de los protocolos del tipo 3, lo que se debe hacer es activar la ruta. Incluso el docente tiene la competencia de llevar al médico al estudiante, eso sí, dejando constancia de que quedó vivo, ¿sí? De que lo deja vivo por escrito, eso se debe hacer antes de entregarlo pues a la autoridad competente, porque si el niño pues, si pasa una situación en la institución, inmediatamente hay que llevarse a urgencias, hay que hacer todo ese protocolo, Dios quiera pues nunca nos pase una situación de esas. Y si, por ejemplo, nos presentan una situación donde el niño solamente diga, por ejemplo, que el profe me está mirando con, pues, no, o sea, no que pase algo sexual o una violencia de tipo sexual, sino que simplemente sean conductas que, por ejemplo, que sea algo que dio un indicio, pues, que pasa algo, pero que no, pues, es algo grave, digámoslo así, hay uno que contestaría. ¿Qué haría uno ahí en ese caso? En ese caso igual se hace la activación de ruta, se hace la activación, o sea, se escucha, lo que siempre va a aparecer se escribe, ¿cierto? Se escucha la versión del estudiante, en ese caso no se confronta con el adulto, cuando es estos tipos de situaciones, pues no se hace como la escucha de ambas partes, no, sino que se hace es la escucha del estudiante, siempre aparece pues que si se realiza la versión escrita de lo que el estudiante dice, entonces siempre ustedes ven presunto, ¿sí? Y se hace la activación de ruta igual, se pasa al comité de convivencia escolar. Si aparece la pregunta, va a aparecer es eso. Si te quedas con la información y no denuncias o no dices nada o simplemente escuchas al estudiante o así solucionas con el docente, como parecía de pronto en la pregunta anterior, o si pasas al comité de convivencia escolar porque es una situación tipo 2, porque ya el comité que debe hacer, activar la ruta, donde se pone presunto acoso sexual de docente a estudiante, donde el estudiante expresa que abre comillas, o sea, así es como se hacen las activaciones. Se redacta y se escribe, abre comillas. El estudiante expresa, me mira con ojos, no sé qué, me tocó el brazo de una forma que me sentí incómodo, o sea, lo que el niño dice, se escribe entre comillas y se pone presunto. Y ya la competencia de nosotros es simplemente informar. Eso es lo que nosotros debemos hacer, no omitir, sino informar. Y cuando informamos, ya las autoridades correspondientes son las encargadas de mirar. ¿Es cierto, no es cierto? Se lo vio en la Rosa de Guadalupe, como ya ha pasado casos. Se lo vio en la Rosa de Guadalupe, se soñó, pero era un sueño, no fue real, o efectivamente sí estaba pasando algo. Pero eso ya lo hacen, son las autoridades. Y eso es lo que como rectores
se le debe decir también a los padres de familia. O sea, nosotros simplemente cumplimos con activar una ruta, ya nosotros no somos jueces, no decimos es culpable, es inocente, simplemente informamos y ya ellos determinan sí o no. Sí o no pasó algo, está pasando algo. Ese es el proceso que se realiza. Una pregunta. Bueno, cuando tenemos la atención, supongamos que sea un lunes y que llegó el estudiante, uno lo ve, bueno, uno puede activar la ruta, uno activa la ruta con coordinador. ¿Cómo se activa esa ruta? Con coordinador, después pasa, uno puede llamar si es sexual, ahí uno va con el niño, si supongamos que hay algo que se informe que fue como una actividad, uno tiene que ir con la estudiante a dónde. O sea, si es algo que pasa inmediatamente en la institución, el primer paso es llevar urgencias al estudiante. Ese es el primer paso. O sea, si es algo ya grave, el primer paso es que se lleva urgencias. Sí se debe escribir en la salida, siempre hay un formato de salida, entonces escribes algo con el estudiante, fulanito de tal, o sea, informar para dónde está saliendo. Porque si te accidentas en el camino con el estudiante, entonces ya la cosa terminas en la cárcel tú porque entonces usted, porque llevó al estudiante y se accidentaron y murió el estudiante, por decir el peor panorama. Entonces sí se debe escribir por qué se está saliendo con el estudiante. Y se hace el informe al coordinador en ese momento. Si no está el coordinador, entonces a la psicóloga, porque ya ellos, ¿qué hacen? Entonces empezar a generar toda la redacción de las activaciones de ruta y ya luego se cita el comité, o sea, ahí se cambia el orden, después se cita el comité para informar que se activó las rutas a Fiscalía, Policía, ICBF, a Comisaría de Familia, dependiendo de la persona involucrada, si es familiar o no. Si no es familiar, a ICBF, si es familiar, a Comisaría de Familia. Y se hace ya la redacción de todas estas rutas de atención y ya llegan al hospital todas estas entidades. En el que siempre llega primero es Policía de Infancia y a hacer ese acompañamiento y ya entran a hacer las investigaciones pertinentes. Si no está la acción, sí, sino que el joven informa, entonces se hace primero todo el escrito, se envían, se hace la activación de ruta y ya ellos también son los que informan a los padres de familia. Normalmente la idea no es informar a los papás primero, porque casi siempre que se informa a los padres de familia primero lo que hacen es retirar al estudiante del colegio o dicen yo llevo la activación de la ruta y no la llevan. Y entonces pues ya se entera uno que es que la situación estaba pasando en casa y que era consensuada por la familia. Entonces por eso preferiblemente lo que se hace es activar las rutas, no informar primero a los papás en estos casos pues así tan delicados. Esos son los protocolos a seguir. Listo. Aquí pues ya la otra pregunta es, bueno, cuando pasa un caso de estos, digámoslo lo que dijo la compañera, llega en el caso de primaria, llega un estudiante que tiene comportamientos diferentes. Dibujos. Supongamos que hay dibujos. ¿Cómo se activa la ruta ahí? Entonces, siempre se hace primero la redacción. O sea, la activación de ruta se debe hacer directamente con, digamos, salud mental, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Pero entonces se pone lo mismo. Presunto, ya si los dibujos son muy explícitos, entonces presunto acoso sexual de menor de edad, abre comillas, el estudiante realiza dibujos donde bueno, muestra o con sus compañeritos tiene las siguientes acciones inadecuadas, los toca, bueno, realiza juegos eróticos, cosas, lo que vaya pasando, lo que el niño describa o sus compañeritos describan debe estar, abre comillas, y las frases que dicen los niños o lo que el niño describa, o sea, nunca puede ser la profe la que está diciendo, no, es que yo vi que esto no, siempre es, el estudiante tiene este comportamiento, siempre el presunto, porque cuando pones presunto no estás acusando, estás simplemente, hay una presunción del hecho, y se envía anexo, por ejemplo, los dibujos del niño, o sea, eso se puede hacer. Se remite a salud mental y se envían las fotos del estudiante. Luego se informa al padre de familia.
papá, se activó la ruta salud mental del niño porque pasa esto, esto y esto y esto, entonces lo van a llamar y ya le van a hacer seguimiento desde la parte de EPS. Se empieza por ahí. Si ya es algo donde el estudiante dice es que me pasó hace 24 horas, que me abusó hace un año o hace 5 años, lo que sea, y ahí sí hay que hacer la activación de una vez a ICBF o a comisaría, se manda a todos ellos lo mismo. El estudiante manifiesta, abre comillas, hace un año fui abusado por mi tío, me realizó esto y esto y esto, o por mi padre o por el vecino, y se envía a todas las instancias la activación de la ruta. Y se hace pues siempre por escrito, y de ahí ya sí, estas mismas personas se encargan de informar a los padres, o ya se informan a los padres, o al acudiente que está sucediendo, que se activaron las rutas por eso que dijo el estudiante. Ya ellos se encargan de averiguar verdad, mentira, cómo es, pero se debe hacer porque hay situaciones también, como pasó un caso verídico de un estudiante que se suicidó y en el diario había escrito que le había contado al profesor de religión que venía siendo abusado hace tanto tiempo y entonces terminó el profesor de religión en la cárcel porque alguien tenía que pagar por el suicidio del estudiante. Y el profesor de religión nunca informó que el estudiante le dijo eso. Entonces, por eso es que no se puede hacer omisión. Se debe activar y ya las entidades se encargan. ¿Qué es importante desde rectoría, coordinación? ¿Qué es importante que los padres de familia desde las primeras asambleas generales se enteren de que esto el colegio lo hace? Eso es lo que yo hago como rectora del colegio. O sea, yo les digo, todo lo que pase con los estudiantes, yo tengo la obligación, no es que yo quiera, no es que yo me lo inventé, no, hay una obligación desde el comité de activar las rutas. Ellos investigan, pero nosotros activamos las rutas. Que hasta les digo y ellos se ríen. Si me llega con el ojo morado, la madre de familia, el papá, y me dicen es que me maltrato intrafamiliar, yo tengo que activar la ruta, sea el papá, sea la mamá, sea el niño, sea la docente. La obligación del rector es hacer esas activaciones, porque si no hay una omisión de si llega a pasar algo grave. Entonces, ese básicamente es Y activar la ruta proceso. implica ir directamente a ICBF No, o a ir a se salud. envía por correspondencia. Eso. Se envía, todo se envía por escrito. ¿A quién? Mensajería. Se envía por escrito a Secretaría de Salud, Okay. Policía de Infancia. En el caso de cuando es salud mental, entonces Secretaría de Salud. Y ellos son los que ya llaman, ya la EPS cuadra la cita y llama, sea por consumo de sustancias psicoactivas, sea por cutting, sea por trastorno mental, por cualquiera de esas, por posible inclusión educativa, ¿cierto? Ellos ya son los que hacen el llamado. Ya Policía de Infancia y Adolescencia también se dirige la carta, ICBF, todo eso se manda por correspondencia, o sea, se envía a alguien con las cartas activando la ruta con la firma de los integrantes del comité o con la firma del rector y la psicóloga. También se puede realizar la activación por escrito. Ya después lo que se hace es el seguimiento. Se hace el seguimiento de que sí, de cómo va el proceso. Entonces, bueno, espero que les haya servido pues esa retroalimentación de experiencias en cuanto a estos temas pues de las situaciones. Igual ahí les queda la presentación para que lean, para que repasen, para mirar el enfoque pues también de las preguntas y en el caso pues de lo que vaya pasando en las instituciones, pues cómo se debe de ir procediendo de manera pues legal y buscando proteger pues los derechos de los niños, que es lo más importante en este momento. ¿Alguna duda para finalizar la sesión? Bueno, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz noche.